Muy buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y compartir esta ponencia. Y quiero agradecer al Laboratorio Médico del Chopo por estas jornadas que enriquecen nuestra práctica clínica y que nos ayudan a mantenernos actualizados en ese tema que es de gran importancia para nuestro país, que es la diabetes. La diabetes mellitus es una de las principales enfermedades crónicas a nivel mundial y se requiere de una evaluación integral, ya evaluación no nada más glucocéntrica, sino de todos los órganos y sistemas para tener un mejor control del paciente. La evaluación sistémica permite valorar el estado metabólico del paciente y detectar riesgos tempranos. Es muy importante implementar estrategias de protección a órganos blancos para mejorar el pronóstico a largo plazo. La prevalencia a nivel mundial en el 2024 de diabetes fue de 589 millones de personas, es decir, el 11.1% de la población a nivel mundial. Una de cada 4 personas arriba de 65 años. Y 252 millones de personas con diabetes no diagnosticadas, es decir, el 43%. Uno de cada 2 adultos con diabetes desconoce su condición. La diabetes mellitus tipo 1 es la más prevalente de todas, ocupando el 90-95% de todos los casos. Y hay resistencia a la insulina 10 años antes. Aquí tenemos un mapa de la prevalencia en donde vemos cómo los países, cómo México ocupa de los primeros lugares y ocupa el 8º lugar a nivel mundial. Claro, por número de personas, los países con mayor número de personas con diabetes son, en primer lugar, China, India y Estados Unidos. Pero ya la prevalencia ajustada por la población, tenemos países como Kuwait, Egipto, Pakistán, Estados Unidos, Brasil, México ocupando el 8º lugar. En la encuesta nacional de salud del 2022, México tiene una prevalencia de diabetes de 18.3%, no diagnosticada el 12.6%, diagnosticada el 12.6% y no diagnosticada el 5.8%. 46% realiza medidas de prevención únicamente y del 40 al 60% tiene una hemoglobina glucosilada que no está en metas, arriba del 7%. 38% tuvieron revisión oftalmológica anual. Y hay que reconocer que la diabetes es la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal, de amputaciones no traumáticas y de incapacidad prematura. Aquí quiero demostrar más o menos cómo la historia natural de la diabetes. Habíamos mencionado que la resistencia a la insulina puede presentarse 10 años antes de que se presente la diabetes. Y vamos a ver cómo vamos a empezar a tener una elevación de la glucosa. Primero, una elevación de la glucosa postprandial, de la glucemia postprandial y también de la glucosa en ayuna normal. La hiperglucemia postprandial va a avanzar más rápido hacia diabetes. Y vemos cómo empieza a incrementar la resistencia a la insulina, que se mantiene constante. La resistencia a la insulina va a estar presente todo el tiempo, pero la viabilidad de la célula beta, o sea, la célula beta va a ir en declive y va a ir disminuyendo, va a ir a apoptosis, se van perdiendo las células, hasta que después de 20 a 25 años, casi la totalidad de las personas que tienen diabetes van a requerir insulina porque van a tener muy baja reserva pancreática. Tenemos que detectar varios factores de riesgo, principalmente, por supuesto, el síndrome metabólico, que incluye la dislipidemia aterogénica, en donde están altos los triglicéridos, bajo el colesterol HDL, la obesidad, la hipertensión arterial, la alimentación alta en carbohidratos, que está muy prevalente en nuestro país, la inactividad, el sedentarismo, la diabetes gestacional, el síndrome de ovario poliquístico. Recordar también que la diabetes va aumentando en frecuencia conforme aumenta la edad y, bueno, también el estilo de vida de alcohol, tabaquismo, hígado graso y algunos medicamentos. Entonces, ¿en quién vamos a buscar activamente diabetes? Cualquier adulto mayor a 25, cualquier adulto que tenga un índice de masa corporal mayor de 25 con uno más de los siguientes factores de riesgo. Que tenga un familiar de primer grado, es decir, padres, hijos o hermanos con diabetes, que sea una etnia de alto riesgo, nosotros somos una etnia de alto riesgo, los hispanos latinos, que tenga historia de enfermedad cardiovascular o de hipertensión, que tenga un HDL bajo o triglicéridos altos, que es la dislipidemia aterogénica, que haya presentado síndrome de ovarios poliquísticos, que tenga inactividad física y que tenga condiciones asociadas a resistencia a la insulina como acantosis nigricans. Personas que tengan prediabetes, hemoglobina glucosilada arriba de 5.7%, glucosa en ayuno normal o intolerancia a los carbohidratos.
una mujer que haya tenido diabetes gestacional o personas con VIH. Esto es en cualquier adulto. Todas las personas arriba de 35 años debemos de buscar diabetes por lo menos un año y repetirlo cada 3 años, y si las personas tienen mayores factores de riesgo, más frecuentemente. Esto es algo que tenemos que tener a la mano. Debemos saber perfectamente cómo se diagnostica la diabetes. La diabetes se diagnostica cuando 2 o más de los siguientes parámetros están alterados. Cuando tenemos una glucosa en ayuno arriba de 126 y tiene que ser un ayuno de más de 8 horas. Cuando tenemos una glucosa después de una carga de glucosa de 75 gramos de mayor a 200, o cuando tenemos una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5. Estos parámetros deben repetirse, tenemos que tener 2 valores alterados, que pueden ser en el mismo estudio o que pueden ser en estudios separados. Pero si tenemos una persona que tiene una glucosa al azar, arriba de 200, y que tenga síntomas como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, o que haya iniciado con una crisis hiperglucémica como cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, se hace el diagnóstico sin necesidad de confirmación. Es importante también detectar estos estados de prediabetes, que pueden estar presentes por muchos años, pero que también pueden evolucionar rápidamente. Una glucosa en ayuno de 100 a 125 se determina glucosa en ayuno anormal. Una glucosa posterior a una carga de glucosa entre 140 y 199 es la intolerancia a los carbohidratos. Y una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4 se llama también prediabetes. Solamente recordar los tipos de diabetes. Ya mencionamos que la diabetes tipo 2 es la más prevalente en 90-95% de los casos, pero no olvidar que tenemos otros tipos de diabetes y que también tenemos que estar buscándolos activamente porque pueden presentarse en edad adulta y no estar nosotros tan familiarizados. Diabetes tipo 1, que se da por una deficiencia absoluta de insulina, principalmente por la formación de anticuerpos que atacan las células beta pancreáticas. Otros tipos de diabetes que pueden ser por endocrinopatías, por medicamentos, por pancreatitis crónicas, fibrosis quística y la diabetes gestacional que se da en el embarazo. Entonces, sí es importante que si tenemos un adulto que tiene diabetes, que es una persona joven, debemos sospechar también diabetes tipo 1. Y aquí hay una mnemotecnia interesante que es AABCC, en donde A representa la edad, una persona menos de 35 años, autoinmunidad, que tenga alguna historia de autoinmunidad como tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, enfermedad de Graves, vitiligo, o que tenga historia familiar también de enfermedades autoinmunes, que tenga historia familiar de diabetes tipo 1, sobre todo si son familiares de primer grado, que desde el inicio haya necesitado insulina, o sea, que su control de glucosa haya sido difícil con antidiabéticos orales y que requiera insulina, o que tenga comorbilidades como cáncer o VIH. En estos pacientes, lo primero que tenemos que medir son los anticuerpos anti-GAT65, que son los que más están positivos en las personas adultas y que por más tiempo permanecen positivos. Si estos son negativos y tenemos una alta sospecha, podemos medir también los anticuerpos contra antígeno contra islotes y transportador de zinc. Una vez que tenemos los anticuerpos positivos, hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 1. Pero si los anticuerpos son negativos y la persona es joven, debemos de ver si tiene muchos hallazgos de diabetes monogénica, es decir, que tenga muchos familiares de muchas generaciones que tengan diabetes a edades tempranas. Si tenemos una persona que tiene muchos familiares de primer grado que no se salta generaciones, podemos sospechar en diabetes monogénica. Medimos el nivel de péptido C. Si el nivel de péptido C es más de 200, vamos a hacer test para diabetes monogénica, y si es menos de 200, diagnosticamos diabetes tipo 1. En mayores de 35 años, vamos a ver también cómo ha estado el control de la persona. Medimos el péptido C. Si el péptido C es menos de 200, es diabetes tipo 1, si es más de 200, es diabetes tipo 2, y si está en un nivel de indeterminado, podemos estar midiéndolo en espacios prolongados. Vamos a hablar acerca de la evaluación integral y de comorbilidades. La evaluación debe ser integral, en donde el paciente está en el centro. Tiene que ser un manejo con un sistema multidisciplinario en donde incluya educadores en diabetes, en donde incluya el endocrinólogo, internista, el cardiólogo, el nefrólogo,
el podólogo y vamos a ver varios aspectos, no nada más solamente es un aspecto holístico, en donde no nada más vamos a ver el control metabólico, sino también vamos a ver cómo está en el sueño, sus aspectos personales, y debemos implementar objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean realizables, realísticos y que tengan un tiempo determinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedirle al paciente que tiene diabetes? ¿Qué vamos a estar analizando? ¿Qué vamos a estar checando? Vamos a estar checando la hemoglobina glucosilada. Si es la primera vez que lo vemos, lo vamos a realizar, y si no, cada 3 meses. Si el paciente tiene buen control, lo podemos hacer cada 6 meses. Un perfil de lípidos completo, una química sanguínea que incluya los electrolitos, una depuración de creatinina y microalbuminuria que puede ser de 24 horas, pero también la podemos hacer en una orina para medir la relación albúmina-creatinina, un examen general de orina, pruebas de función hepática para poder determinar el riesgo de esteatosis hepática, pruebas de función tiroidea. En todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1 debemos de medir por lo menos una vez al año las pruebas de función tiroidea. Dislipidemia, en mujeres personas que tengan hipercolesterolemia, también debemos de medir el perfil tiroideo, y en mujeres mayores a 50 años. Una biometría hemática y niveles de vitamina B12 en personas que tengan metformina. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, los pacientes que tienen diabetes, tienen mayor riesgo de complicaciones por este tipo de enfermedades. Tienen mayor riesgo de complicaciones por COVID, por influenza, por neumococo, por lo tanto deben de recibir vacunación. Vacunación anual contra COVID-19, vacunación anual contra influenza, una dosis de neumococo, de virus sincicial respiratorio, cada 10 años de tétanos, difteria y pertusis y de herpes zóster. También debemos de ver las comorbilidades. Las personas que tienen diabetes tienen mucho mayor riesgo de tener osteoporosis. Y además, los análisis de densitometría ósea muchas veces subestiman en realidad el estado óseo del paciente. Por lo tanto, cuando hacemos las calculadas de FRAX score, tenemos que agregarle 10 años, y cuando tenemos una medición de test score, una medición de menos 2 ya define osteoporosis en personas que tienen diabetes. Debemos de medirlo en personas que sean mayores a 65 años o que tengan factores de riesgo, y debemos dar calcio y vitamina D. Recordar que las personas que tienen diabetes tienen gran problemas odontológicos y deben de verlo por lo menos una vez al año. Hacer una estratificación de esteatosis hepática, que vamos a hablar ahorita, y salud sexual, que a veces es un tema que dejamos aparte, que es muy importante también abordarlo. En hombres, disfunción eréctil, sobre todo aquellos que tengan enfermedad cardiovascular y neuropatía. Hipogonadismo, si el paciente tiene datos de hipogonadismo, de disfunción eréctil, debemos de medir un nivel de testosterona y dar tratamiento apropiado en caso de necesitarlo. En mujeres también es importante dar tratamiento en la menopausia y sobre todo también abordar el tema de deseo sexual hipoactivo. Valorar la demencia, que es bastante prevalente en personas con diabetes y de discapacidad. Entonces, la esteatosis hepática asociada a enfermedad metabólica es altamente prevalente en las personas que tienen diabetes. Más del 70% de las personas que tienen diabetes lo padecen, y las personas que tienen obesidad tienen aún mayor prevalencia. Entonces, es importante que nosotros lo busquemos activamente y le hagamos una estratificación que es muy rápida y que nos puede tomar unos segundos. Lo único que necesitamos es la edad del paciente, las enzimas hepáticas y un recuento plaquetario, y podemos meterlo en la calculadora en cualquier servidor, Google, lo que sea, y nos va a dar un nivel. Un nivel de menos de 1.3 es un riesgo bajo. Un nivel de arriba de 1.3 es indeterminado, y arriba de 2.67 es un riesgo alto. Los niveles de riesgo intermedio y riesgo alto tenemos que estratificarlos más adelante. Esto lo hacemos con una prueba de elastografía que nos va a decir la dureza del hígado. La esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica tiene una progresión que va de F0, que no hay rigidez, F1, F2, F3 y F4, que ya está aproximándose a cirrosis. Los pacientes que tienen F2 o F3 deben evaluarse por un gastroenterólogo. Es muy importante también establecer las metas de control glucémico. Debemos de tratar de, en cada paciente de una manera individualizada, aproximarnos a un control adecuado. Las guías de la ADA recomiendan una hemoglobina glucosilada a menos de 7, una glucosa postprandial, una glucosa en ayuno entre 80 y 130,
y una glucosa después de los alimentos menos de 180. La Asociación Americana de Endocrinología Clínica, un valor de hemoglobina glucosilada menos de 6.5, de glucosa en ayunas menos de 110 y de glucosa postprandial menos de 140. Y la Asociación Americana de Diabetes Latinoamericana es menos de 7% la hemoglobina glucosilada, menos de 110 la glucosa en ayunos y menos de 140 la glucosa postprandial. Y la Federación Internacional de Diabetes, menos de 6.5 la hemoglobina glucosilada, menos de 100 ayunos y menos de 135 postprandial. Y esto es en personas no embarazadas. Pero es muy importante que las metas sean individualizadas. No podemos tener el mismo control en una persona que acaba de tener, que es una persona joven que acaba de tener, si le acaba de dar el diagnóstico de diabetes, que no tiene comorbilidades. En las personas jóvenes sin comorbilidades podemos aproximarnos a niveles prácticamente normales sin riesgo de hipoglucemia. Pero conforme va avanzando la enfermedad y el paciente va teniendo mayores comorbilidades, sobre todo si tiene enfermedades cardiovasculares o si tiene enfermedades como neuropatía, enfermedad renal, no podemos tener las metas tan estrictas porque tienen más riesgo de tener hipoglucemias, y las hipoglucemias, como hemos visto en varios estudios que se van a hablar más adelante, pueden ocasionar desarrollar eventos cardiovasculares, y en ellos la meta se acerca a 8%. Entonces, en personas jóvenes, en personas que acaban de empezar, que no tienen comorbilidades, que no tienen riesgo de hipoglucemia, podemos tener metas cercanas a lo normal, y en personas que tienen edad avanzada con comorbilidades, especialmente que tengan enfermedad cardiovascular, podemos tener metas más relajadas del 8%. Es muy importante también abordar el tema de hipoglucemia. El tema de hipoglucemia se debe abordar en cada consulta. La hipoglucemia es el factor limitante más común en el manejo de la diabetes. Todo paciente que tenga tratamiento con insulina, con sulfonilureas o con meglitinidas tiene riesgo de presentar hipoglucemia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos definir y categorizar los niveles de hipoglucemia. El nivel 1 es un nivel de alerta, es un nivel de menos de 70. En este nivel es en donde se empiezan a desencadenar la respuesta neuroendocrina, donde empieza a elevarse la adrenalina, el cortisol, el glucagón, y en donde empiezan a ver los síntomas adrenérgicos como nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, sudoración fría. Este es el nivel 1 de alerta. El nivel 2 es un nivel crítico, que es un nivel menos de 54. En este nivel se empiezan a desencadenar los factores neuroglucopénicos. El paciente empieza a tener síntomas neuroglucopénicos como mareo, dolor de cabeza, disminución de la tensión, y requiere una atención inmediata. Y el nivel 3 es una hipoglucemia severa, en donde no importa el valor que tengan de glucosa, es un evento en donde la persona tiene el deterioro cognitivo de tal manera que requiere la atención de otra persona para salir de esa hipoglucemia. O sea, cualquier evento de hipoglucemia que requiere de una persona para salir de ese evento de hipoglucemia se considera hipoglucemia nivel 3 o severa. El tratamiento es con carbohidratos simples. 15 gramos de carbohidratos es suficiente para la mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2. Para las personas que tienen diabetes tipo 1, que están con microinfusoras, los carbohidratos pueden ser menores, pero no importa, o sea, tanto el grado el gramaje, lo que importa es la forma de administración. Tienen que ser carbohidratos simples, fácilmente absorbibles. Por ejemplo, tabletas de glucosa, puede ser también miel, una cucharada de miel o azúcar en agua, o bebidas azucaradas, 100 mililitros de bebidas azucaradas, y se toma la glucosa, se espera 15 minutos y se vuelve a checar la glucosa capilar para verificar que se haya resuelto el evento. Una vez que se verifica, se puede tomar algo para que la hipoglucemia no continúe. La hipoglucemia moderada se dan carbohidratos por vía oral también, pero de manera más frecuente. Y en la hipoglucemia severa, en donde el paciente va a requerir asistencia, si está en un medio hospitalario vamos a dar glucosa de forma parenteral o podemos dar una infusión de glucosa. Pero si tenemos un paciente en un medio extrahospitalario, es muy importante que todas las personas que tengan diabetes con insulina y que hayan tenido un nivel de hipoglucemia 2 o que hayan tenido 3, tengan a su disposición glucagón. Tradicionalmente y anteriormente teníamos el glucagón que se reconstituía. Okay.
pero era muy complicado para ponerlo. Ahora tenemos el glucagón intranasal, que es un disparo. El paciente puede estar inconsciente, solamente se da un disparo y lo venden en las farmacias sin ningún problema, y cualquier persona, no tiene que ser un médico, lo puede administrar. Bueno, es importante realizar las acciones médicas que tenemos que hacer, como mencionamos, la revisión bucal, la hemoglobina glucosilada, revisar los medicamentos, suspender el tabaquismo, abordar aspectos del estilo de vida como alimentación y reducir el sedentarismo, búsqueda de presión y evitar hipoglucemia, así como hemos mencionado anteriormente. El tratamiento de diabetes debe ser multidisciplinario, en donde veamos el plan de alimentación, limitar el alcohol, ejercicio, obesidad, tratar la dislipidemia, hipertensión, control glucémico, eventos psicosociales, sueños y educación. Lo más importante al principio van a ser los cambios en el estilo de vida que se deben implementar desde que el paciente ha sido diagnosticado. La alimentación es parte fundamental. Una buena alimentación puede reducir la hemoglobina glucosilada de 0.5 a 1%, o sea, sí puede dar un gran impacto. La dieta mediterránea es la más recomendada. El ejercicio también es fundamental. El ejercicio nos puede incrementar, nos puede también disminuir la hemoglobina glucosilada de 0.4 a 1%. Y bueno, los pacientes que tienen obesidad debemos de abordarlo. Debemos darle tratamientos que mejoren y que le ayuden con la obesidad, como los análogos de GLP-1, de los cuales los más potentes, pues tirzepatida, que ya está disponible en nuestro país, semaglutide, inhibidores de SGLT2, y si esto no ha sido suficiente, podemos utilizar otros medicamentos que nos ayuden y también pensar la cirugía metabólica, que nos puede ayudar bastante a controlar a estos pacientes. El tratamiento farmacológico se abordará un poco más adelante, pero recordar que si el paciente ya tiene un evento cardiovascular o enfermedad renal, debemos iniciar análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Si tienen falla cardíaca, inhibidores de SGLT2, y que 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 2 van a requerir insulina en algún momento de su vida. Si el paciente viene con síntomas como poliuria, polidipsia, síntomas de deficiencia de insulina, tiene hemoglobina glucosilada arriba de 10 o tiene glucosa arriba de 300, hay que iniciar insulina. Los pacientes que tenemos que iniciar insulina, podemos considerar un análogo de GLP-1 si no tiene síntomas de deficiencia de insulina, nos puede ayudar, pero si no estamos alcanzando los objetivos, podemos utilizar insulina. Se inicia insulina basal, podemos utilizar 10 unidades o 0.1 unidades por kilo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues bueno, platicando sobre la esfera cardiorrenometabólica. Sobre la esfera cardiorrenometabólica, vamos a clasificar de esta manera el estadio 0, donde prácticamente es el paciente ideal, es aquel que tiene tensión arterial normal, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos dentro de rangos normales, aquel paciente que prácticamente nuestro enfoque va a ser justamente en la prevención primaria de él. Procedemos al estadio 1, donde prácticamente tenemos aquel paciente que tiene el tejido adiposo disfuncional o en exceso. Tejido en exceso, pues sabemos que son aquellos pacientes con sobrepeso o con obesidad, pero ¿cómo identificamos pues justamente esta disfuncionalidad del tejido adiposo? A través de la intolerancia a la glucosa. Procediendo prácticamente como la evolución natural de la enfermedad, aquel estadio 2 son aquellos pacientes que ya presentan factores de riesgo metabólicos e incluso ya el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Más adelante vamos a explicar cuáles son los criterios para definir una enfermedad renal crónica, pero prácticamente dentro de los factores metabólicos son los pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial, aquellos pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico, hipertensión o hipertrigliceridemia en tratamiento. Combinando tanto el estadio 1 como el estadio 2, pues es prácticamente aquel paciente que ya tenemos en el estadio 3, que es la combinación de estos factores metabólicos asociado a la disfunción del tejido adiposo. Y ya teniendo en cuenta el estadio 4, es aquel paciente que ya cumple la definición de un evento cardiovascular, aquel paciente que ya presentó un infarto agudo miocardio, aquel paciente con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, donde prácticamente ya enfermedad cerebrovascular son definiciones como tal de enfermedades asociadas ya cardiovasculares. ¿Cuáles han sido las calculadoras que han salido recientemente? Pues prácticamente sabíamos que antes teníamos la ASCVD, donde nosotros calculábamos a partir de un punto de corte de riesgo iniciar el uso de estatinas. Sin embargo, ya el PREVENT, que viene por parte de la American Heart Association, prácticamente la ventaja es que ya considera más factores que los que
en calculadoras previas se consideraban. Aquí ya incluimos pues la edad, el sexo, que son factores que no son modificables, la presión arterial del paciente, colesterol total, HDL, el uso de medicamentos para control de hiperglucemia o pacientes ya con diagnóstico de diabetes establecido, el uso de diabetes, y noten cómo prácticamente ya estamos considerando incluso la función renal actual de nuestro paciente. Aquí les muestro el ejemplo y de igual forma aquí tienen el link para que ustedes lo puedan consultar, pero prácticamente llamemos la atención donde tenemos justamente las variables que nosotros vamos a ingresar a la plataforma, pero ya podemos considerar inclusive cómo se encuentra el estado renal actual de nuestro paciente a través de la tasa de filtrado glomerular estimada y a través de la relación albúmina-creatinina en un spot de orina. No necesitamos la recolección de orina de 24 horas de manera completa. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué es relevante la albuminuria para la evaluación en estos pacientes? ¿Y esto qué tiene que ver con los eventos cardiovasculares? Sabemos que prácticamente tenemos aquí en el eje de las X, tenemos la relación albúmina-creatinina por spot. Prácticamente observen cómo independientemente del grupo de edad, ya sea 18 o 54 años, hasta los que tienen mayor de 75 años, a partir de una corte de arriba de 30 miligramos gramo, prácticamente la mortalidad, la tasa de mortalidad se ve incrementada de manera lineal conforme esta relación va incrementándose. E incluso en aquellos que tienen una relación albúmina-creatinina debajo de ese corte, pues aún así el riesgo o la tasa de mortalidad sigue presente. Justamente en el estudio Advance, esta es una tabla un poquito que vamos a ir desglosando poco a poco. Aquí nosotros tenemos en este eje pues justamente cómo se encuentra la albuminuria de nuestros pacientes. Aquellos que prácticamente no tienen grado de albuminuria, lo que antes se llamaba microalbuminuria, que ahorita ya sabemos que es a partir de 30 a 300, y macroalbuminuria por arriba de 300 miligramos gramo. En el otro eje tenemos la tasa de filtrado glomerular estimada, de acuerdo a mililitros minuto, y noten cómo los pacientes que tienen una tasa de filtrado por debajo de 60 y albuminuria por arriba de 300 miligramos incrementa hasta 22 veces el riesgo de presentar algún desenlace renal. ¿Cuáles son los desenlaces renales? Desenlaces renales: muerte por causa renal, terminar en terapia de reemplazo renal, requerir trasplante renal, que son los considerados y que se ven incrementados conforme la albuminuria incrementa y la tasa de filtrado glomerular disminuye. ¿Y cómo podemos evaluar nosotros la función renal? Sabemos que para evaluar la función podemos utilizar la creatinina, pero que actualmente CADIGO ya nos permite utilizar, si nosotros tenemos disponible en laboratorio, creatinina y cistatina. Esto me permite estimar la tasa de filtrado glomerular de manera más exacta porque sabemos los bemoles que tiene justamente la creatinina. En caso de que un paciente tenga sobrepeso, la creatinina puede no ser totalmente estimada a comparación de un paciente que no tenga sobrepeso. ¿Y cómo podemos evidenciar el daño renal en nuestro paciente? A través de la relación albúmina-creatinina que mencionamos, que es la que nosotros abreviamos como RAC, o por recolección de orina de 24 horas para estimar la albuminuria en ese tiempo. El diagnóstico, para nosotros identificar si tiene enfermedad renal crónica, requerimos al menos 2 mediciones con alguna diferencia de al menos 3 meses. Y nosotros, mediante qué calculadoras son las que utilizamos, pues justamente es Seca de EPI, que pues la calculadora la tienen ahí disponible, donde nosotros anotamos la edad del paciente, la creatinina y cistatina que se estima de este paciente. Justamente queda la pregunta: doctor, ¿qué le realizo? ¿Le realizo una recolección de orina de 24 horas o le realizo un spot? Pues aquí esta gráfica es para que ustedes observen que prácticamente la variabilidad entre tomar una recolección de orina de 24 horas, que es la que nosotros tenemos en el eje de las X, versus nosotros hacerle un spot en una sola toma muestra, noten cómo prácticamente la relación es completamente adecuada. Es decir, podemos tomar un spot, es mucho más práctico para nuestro paciente. Sin embargo, considerar los bemoles de que en relación albúmina-creatinina por arriba, es decir, que tengan una albuminuria bastante marcada por arriba de los 3 gramos, quizás ahí sí puede haber una discrepancia entre el índice proteinuria-creatinina y la recolección completa en 24 horas.
Ahora, justamente cómo vamos a edificar la función renal. Aquí vamos a ponerles dos escenarios en diferentes momentos. Tenemos un hombre de 65 años que justamente llegó a urgencias, dolor y justamente en el estudio de ultrasonido pues se observa una obstrucción y esto fue por pues prácticamente hiperplasia prostática. Le tomamos niveles de creatinina y se obtiene 1.9 miligramos decilitro y observamos que la relación albúmina-creatinina de este paciente se encuentra en 17. Si ustedes recuerdan la gráfica, se encuentra por debajo del corte de 30 miligramos gramos. La tasa de filtrado, sin embargo, la estamos tomando en 25 mililitros minuto, donde pues justamente estamos notando que nuestro paciente quizás no tiene albuminuria severa y que probablemente esta creatinina sea por este proceso agudo, o sea, esta obstrucción en ese momento elevó la creatinina y no necesariamente me habla de que este paciente ya tenga daño renal crónico. Mostramos justamente otro escenario distinto, un hombre de 65, pero este paciente ya tiene 10 años con diabetes. Tiene aparente buen control glucémico, realizamos la misma medición de creatinina sérica, 3 meses después vuelve a estar en 1.9, pero observamos que el índice albúmina-creatinina pues sí está en prácticamente 1.5 gramos. Observamos que prácticamente es esperado en los pacientes que viven con diabetes que las dimensiones a nivel renal se puedan encontrar más incrementadas y la tasa de filtrado glomerular en él pues es de 25. Sin embargo, considerar los dos escenarios. Quizás en este paciente fue en algún evento agudo y que después de haber resuelto el procedimiento de urgencia, esta creatinina vaya descendiendo. Este paciente no tenía como tal pues una albuminuria relevante en comparación del segundo caso, que es ya un paciente que tiene carga metabólica viviendo con 10 años con diabetes. Justamente pareciera que el segundo escenario es donde ahí sí hay probablemente un incendio activo y justamente los riesgos cardiovasculares sí se ven incrementados en comparación al escenario 1. Y bueno, ¿cuáles son las trayectorias que nosotros esperamos en nuestros pacientes que viven con diabetes y que tienen enfermedad renal asociada a diabetes? Vamos a especificar pues aproximadamente 4 fenotipos o 4 trayectorias que podemos ver en cada uno. Nuestro paciente con diabetes no se va a comportar de la misma forma que cualquier otro paciente. Mostramos la trayectoria 1, que es la que les estoy señalando de en esta diapositiva, donde vemos que el fenotipo es el clásico, la albuminuria en 24 horas o en un spot la vamos a encontrar persistentemente alta y la disminución de la tasa de filtrado glomerular va a ser progresiva. Ese es el fenotipo clásico que siempre nos han enseñado en pregrado, en posgrado, y la trayectoria 2, vamos a ver que este paciente quizás empezó a incrementar esta albuminuria, pero mediante el uso de medicamentos, SGLT2, control glucémico, uso de IECAS, uso de ARAS, pues este paciente sí va a tener regresión de albuminuria. Justamente ahí nos queda la duda, pues, ¿cuál es el parámetro que nosotros consideramos? La trayectoria 3, que son los que incluso también nos estresan como médicos tratantes, son aquellos pacientes progresores rápidos. Observemos donde prácticamente nuestro paciente quizás se encontraba en un estadio G2 y en poco tiempo nosotros encontramos que ya prácticamente nuestro paciente está con terapia de reemplazo renal. Estos pacientes incluso puede observarse donde no incrementa la albuminuria. Y por el contrario, la trayectoria 4, tenemos aquel paciente con enfermedad renal diabética que prácticamente en las pruebas que nosotros le realizamos quizás no estamos detectando albuminuria, o sea, se queda en un A1, que es el que tenemos en esta columna, y prácticamente lo que únicamente observamos es la disminución de tasa de filtrado glomerular. Ahora, pues dentro de las guías KDIGO respecto al tratamiento de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que viven con diabetes, sabemos que lo que vimos en la sesión previa, pues obviamente la actividad física, la nutrición y la pérdida de peso, pues son disciplinas que básicamente son requeridas para todos nuestros pacientes. Y dentro de los tratamientos de primera línea sabemos que tenemos a la metformina, pero pues ojo aquí, siempre hay que estimar la tasa de filtrado glomerular de nuestros pacientes y saber cuál es su creatinina basal, ya que aquellos pacientes que tienen tasas de filtrado por debajo de 45 se tiene que realizar un ajuste que más adelante lo vamos a mostrar, pero aquellos pacientes que ya tienen tasas de filtrado por debajo de 30 pues sí es una indicación para quizás suspender el tratamiento. Aquellos pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal, definitivamente este medicamento se retira y no es indicación continuarlo. Obviamente acompañado de los inhibidores de SGLT2, sin embargo, pues las guías, pues hay algunos estudios donde no permiten iniciarlo debajo de tasas de filtrado por debajo de 30 y
hay estudios limitantes que sí lo llegan a utilizar en pacientes con terapia de reemplazo renal, sin embargo, pues esto aún no está recomendado por las guías. Además, pues obviamente nosotros vamos combinándolo de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, es decir, si nosotros guiamos de acuerdo a la preferencia de disminución de peso, podemos considerar a los agonistas de receptor GLP-1, los inhibidores de DPP-4, si prácticamente el paciente cuenta con hemoglobinas glucosiladas por debajo de 10, definitivamente con puro tratamiento oral no lo vamos a alcanzar y ya vamos a requerir pues uso de insulina en ese caso. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar justamente del control glucémico en ellos? Porque justamente sí se ha encontrado que el ser intensivos en cuanto al control glucémico, sí nosotros obtenemos resultados en cuanto a la microalbuminuria o albuminuria, por así decirlo. Nosotros mostramos en la curva en rojo aquel paciente que sí tiene un tratamiento intensivo para control de metas de niveles de glucosa en comparación con aquel que está en tratamiento convencional. Prácticamente sí reducimos la progresión de enfermedad renal diabética, reducimos la albuminuria que tenga nuestro paciente y por lo tanto los desenlaces renales que vaya a desarrollar a futuro. Ahora, ¿cuál es? Pues justamente la metformina hace o no hace algo respecto a los eventos renales. O sea, justamente en este estudio que es el MAKE, pues lo que ellos intentaron identificar es cómo les iba a los pacientes en cuanto a eventos cardiovasculares, renales y en cuanto a la enfermedad renal diabética. Observemos que prácticamente en esta segunda columna, donde tenemos justamente a la derecha los eventos cardiovasculares, prácticamente la tasa de incidencia se encuentra por debajo de la unidad, es decir, que es protector y que es benéfico para justamente la protección de eventos cardiovasculares. Lo mismo sucede para los eventos renales, donde observamos pues una disminución de hasta un 55% de la tasa de incidencia de estos eventos renales, por lo que pues sí se puede considerar como terapias de primera línea y es por eso que está indicado de acuerdo a las guías. Obviamente, pues los pilares que van acompañados no solo pues es el tratamiento en cuanto al control de azúcar, sino que también, de acuerdo acá digo, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea, tanto de cardiología, pues consideramos estos tres pilares que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los ISGLT2, los antagonistas de receptor de mineralocorticoides y pues las terapias basadas en los agonistas de GLP-1. Prácticamente este esquema me gusta porque prácticamente nos explica la diana de cada uno de estos fármacos. Si nosotros nos vamos a los efectos del inhibidor de ISGLT2, sabemos que el objetivo de este fármaco es disminuir pues justamente la absorción de sodio y de glucosa y que se va hacia túbulo distal. Es decir, si regula pues esta retroalimentación túbulo-glomerular y observamos cambios en cuanto a la hiperfiltración que se ve en nuestros pacientes con diabetes y también pues justamente la regulación de la presión intraglomerular en ellos. Sobre el efecto de los GLP-1, pues también observamos que a partir de la disminución o inhibición de productores de especies reactivas de oxígeno, observamos que también hay efectos antiinflamatorios, hay efectos que reducen la fibrosis en nuestros pacientes y que justamente esto permite pues restaurar y remodelar estos efectos a nivel inflamatorio. Otras dianas terapéuticas como los antagonistas de endotelina y también tenemos a los antagonistas de receptores de mineralocorticoide, donde sabemos que ellos inclusive tenemos aquí a la finerenona, donde el blanco terapéutico también va a ser justamente dirigido hacia las especies reactivas de oxígeno, disminución de inflamación, disminución de fibrosis y disminución de la remodelación de la matriz extracelular. Entonces no solo es una diana, sino observen que prácticamente cada uno tiene distintas acciones en varios sistemas. Justamente aquí nosotros estamos hablando sobre los mecanismos tanto por finerenona y de ISGLT2 que básicamente son complementarios e incluso los potenciales clínicos pues son beneficiosos. Observemos cómo a nivel multiorgánico tenemos beneficios en cada uno de ellos. A nivel vascular, menor rigidez arterial, funciona mucho mejor el sistema endotelial, mejor tolerancia a la glucosa, disminución incluso de esteatosis hepática, sobre todo aquellos pacientes con esteatosis hepática. Aquellos pacientes con enfermedad, incluso insuficiencia cardíaca, sí se ha visto afección en la remodelación cardíaca. En el estudio Feinhardt sí se ha descrito pues el uso de finerenona en beneficio de ellos, así como justamente a nivel renal, donde observamos que prácticamente el beneficio en natriuresis, la disminución de albuminuria, pues sí ha disminuido justamente estos eventos cardiovasculares, estos eventos renales y también obviamente
como tratamientos concomitantes para diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo yo lo implemento? Sabemos que las terapias, antiguamente nosotros iniciamos un tratamiento, por ejemplo, iniciamos losartán, escalábamos la dosis hacia el requerimiento tolerado del paciente y lo íbamos evaluando. Veíamos cómo iba la tendencia de la función renal, cómo iba la albuminuria, pero pues esto está ignorando justamente el riesgo cardiovascular que está teniendo nuestro paciente. Es decir, si nuestro paciente ya tenía una calificación de la calculadora por arriba de 20%, nos estamos viendo muy lentos en cuanto a ignorar justamente esta carga de riesgo cardiovascular. Justamente se han descrito abordajes un poco más acelerados que sí se reducen hasta 10 meses, pero que incluso actualmente ya se ha considerado un abordaje de secuenciación rápida. Es decir, que de tal forma en 6 meses nosotros ya podamos ajustar la intensidad de estos fármacos, considerando si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica o ya factores, riesgos para factores de cardiovasculares altos para que progresen justamente. Esto sí sugiere que nosotros prioricemos el inicio simultáneo de estos medicamentos, obviamente individualizando a las necesidades, costos y efectos adversos de ellos, ya que sabemos que, por ejemplo, finerenona sí se espera pues justamente incremento de potasio en 4 semanas, por lo cual sí tendríamos que tener cautela en cuanto a la monitorización de estos electrolitos. Ahora, el inicio simultáneo de finerenona y los ISGLT2, pues justamente sí redujo bastante la relación albúmina-creatinina de hasta un 52%, que prácticamente es la que nosotros mostramos aquí en verde, en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2, en comparación con aquel paciente que recibió únicamente finerenona, que es el que nosotros mostramos en azul, que fue una disminución de un 32%, o en comparación de aquel paciente que únicamente recibió ISGLT2, donde observamos una disminución de un 29%. Esta evaluación se hizo incluso hasta 180 días y observen cómo después de la suspensión del fármaco nuevamente va en incremento esta relación albúmina-creatinina. Ahora, ¿qué sucede con la presión arterial sistémica? Observamos prácticamente lo mismo. El uso de medicamentos combinados, el efecto es mucho mejor. Observemos cómo en color verde nosotros tenemos el descenso de milímetros de mercurio de tensión arterial sistémica en comparación con finerenona que tenemos nosotros en azul o en pagliflozina, donde prácticamente vemos un descenso de hasta 8 milímetros de mercurio de TA en comparación a utilizar un fármaco únicamente. Y aquí nosotros a manera de discusión pues ponemos un caso clínico para pues obviamente implementar estas medidas que estamos viendo. Tenemos un hombre de 58 años, un índice de masa corporal de 36 kilogramos metro cuadrado. El paciente ya vive con diabetes tipo 2 y tiene ya diagnóstico de enfermedad renal crónica. El paciente tuvo un antecedente de un infarto agudo miocardio hace 8 años, tiene dislipidemia y también tiene hipertensión. Le envías al paciente al médico cardiólogo, le realiza un ecocardiograma y te reporta que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está en 61% y que sí tiene hipertrofia en ventrículo izquierdo. Acude a consulta para revisión médica con ustedes. Él refiere que hace sus actividades en casa activamente y que ya suspendió el tabaquismo desde hace 3 años. Y actualmente el tratamiento que él está llevando es telmisartán 80 miligramos al día, espironolactona 25 al día, metformina 1 gramo cada 12 horas, insulina glargina, insulina lantus 30 unidades al día, aspirina 100 miligramos y clopidogrel, así como atorvastatina y metoprolol. Solicitan los laboratorios y observan que el paciente, previamente él tenía una creatinina de 2.1 hace 3 meses y actualmente ustedes lo valoran con creatinina de 2.4. Usando la calculadora, pues obtienen una tasa de filtrado glomerular de 31 mililitros minuto y pues prácticamente observamos que LDL se encuentra en 72, vemos hipercalemia de 5.8 y el examen general de orina pues reporta pues aparentemente proteinuria negativa, pero tú le mandas a realizar una relación albúmina-creatinina y prácticamente se encuentra en un A3, es decir, pues esta relación albúmina-creatinina sí está por arriba de estos 300 miligramos gramo. Control de hemoglobina glucosilada en 7.2. Ahora, ¿por qué sucedió esto de que la proteína salió negativa y mi recolección salió positiva? Existen algunos falsos negativos y estos pueden ser causados por orina diluida, donde una muestra pues muy diluida probablemente no nos pueda reportar justamente esta proteinuria, o que esta proteinuria no necesariamente fuera albúmina. En pacientes que tienen otro tipo de proteínas que son la proteína de Vance-Jones, que puede estar presente en algunas neoplasias hematológicas, pues esto no lo detecta a través de una tira reactiva.
En situaciones donde la orina se encuentre muy ácida, puede interferir con el tinte y pues hace que esto muestre un resultado falso negativo. Y aquellos pacientes que tienen bajas concentraciones, incluso si la proteína es albúmina, probablemente no lo haya detectado. Por eso no solo se queden con la tira reactiva, considerar pues justamente ya sea la muestra en spot o una recolección de 24 horas si es que el paciente lo decidiera realizar. Observemos cómo justamente nuestro paciente pues sí lo clasificaríamos pues prácticamente en un G3B y ya en un A3. El riesgo cardiovascular en este paciente pues sí está francamente incrementado. Ahora, ¿qué nos hace un poco de ruido? Que el paciente se encuentra con espironolactona, con telmisartán y está con hipercalemia. Observen cómo en este estudio que es el BARAC, este estudio utilizó prácticamente pacientes que tenían enfermedad renal crónica y ellos utilizaron el fármaco de espironolactona para identificar si esto beneficiaba en cuanto a mortalidad, en cuanto a tiempo de hospitalizaciones por cardiopatía isquémica y sin embargo no alcanzó a diferir en cuanto a que a estos pacientes que estén recibiendo espironolactona les vaya mucho mejor, por lo que tal vez en este caso sí podríamos retirar la espironolactona del tratamiento de nuestro paciente, ya que pues prácticamente no hay diferencia en cuanto al control o utilizar este fármaco, además de que estamos encontrando eventos adversos por el medicamento. Consideremos que otro tipo de antagonistas de receptor de mineralocorticoides, en cuanto el potasio nos lo permita, sabemos que tienen que estar con normocalemia, prácticamente la finerenona es mucho más selectiva en comparación con espironolactona y esta sí ha demostrado desenlaces a nivel cardiovascular y a nivel renal en comparación con espironolactona. La vida media que tiene es de aproximadamente de 2 a 3 horas y los metabolitos activos pues justamente ninguno se ha reportado en finerenona. Ahora, respecto a la metformina, que tiene 1 gramo cada 12 horas, recordemos que nuestro paciente está con 31 mililitros de tasa de filtrado glomerular y que esto nosotros lo tenemos que considerar siempre al iniciar o al modificar el tratamiento que tenga nuestro paciente. En este caso, que es un G3B, pues se puede indicar hasta máximo 1 gramo al día. Entonces, pues también aquí tendríamos que ajustar el tratamiento de nuestro paciente, ya que incluso en aquellos pacientes que tienen tasas de filtrado pues por debajo de 30, pues obviamente se pueden asociar a eventos adversos como acidosis metabólica, acidosis láctica, secundario a intoxicaciones por metformina. Y pues justamente dejamos pues aquí quizás nuestro paciente aquí sí necesita los 4 pilares, pues identificar cada uno de los beneficios que podría otorgar tanto el inhibidor del sistema renina-angiotensina, el uso del ISGLT2, el receptor de mineralocorticoide y las terapias basadas en GLP. Aquí nosotros mostramos cómo prácticamente el inicio combinado de un ISGLT2 y finerenona, pues prácticamente el incremento que nosotros esperamos en el potasio sérico desde el basal después de los 14 días de haber iniciado el tratamiento fue de 0.27 milimoles con la terapia combinada y 0.19 únicamente con la monoterapia con finerenona. Entonces siempre para que tengan en claro la monitorización posterior a realizar este inicio de tratamientos. Y pues este paciente tenía IMC en 36, podríamos utilizar semaglutida en él al observar pues que prácticamente esta albuminuria está por arriba de 300 miligramos gramo. Sí se podría considerar pues justamente en este estudio buscaron evaluar cómo la semaglutida afecta la albuminuria. Le dieron un seguimiento hasta 104 semanas y observaron que prácticamente la relación albúmina-creatinina disminuyó en un 12% en el grupo placebo. Sin embargo, disminuyó hasta en un 40% en el grupo de semaglutida, dando una diferencia de aproximadamente 32%. Pues con esto nosotros detallamos la ventaja de cada uno de estos pilares, sin embargo, pues obviamente considerar que no tenemos que iniciarlos todos de golpe, ir individualizando cuáles son las necesidades prioritarias de mi paciente y posteriormente irlo evaluando a comparación de las terapias que antes se hacían, donde prácticamente teníamos hasta 12 a 18 meses para iniciar todos los tratamientos en conjunto. Agradezco mucho su invitación y pues quedamos pendientes a las dudas en el chat. Muchas gracias. Puntos de lo que ya nos compartieron en sus excelentes ponencias la doctora Cecilia y la doctora Brenda, que ya me dejaron fácil el camino. Pero bueno, vamos a empezar. Miren, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en personas con diabetes. Con enfermedad cardiovascular nos referimos a síndrome coronario agudo e infarto agudo al miocardio, que son entidades que requieren una atención inmediata, la angina inestable y el síndrome coronario agudo. Y esto se explica
porque la hiperglucemia crónica acelera la aterosclerosis en las personas con diabetes, más si le sumamos las otras comorbilidades que ya hemos venido hablando. Hay que recordar que las personas con diabetes que tienen neuropatía, los síntomas, por ejemplo, de angina pueden enmascararse, no pueden ser típicos. Y, por ejemplo, los pacientes que ya tienen una revascularización coronaria o un accidente, déjenme cambiar de señalador porque este no. Creo que este sí, a ver, vamos a ver, aquí está. Los pacientes que ya tienen una revascularización coronaria o que tienen enfermedad arterial periférica, pues tienen mucho más riesgo cardiovascular, son pacientes con altísimo riesgo cardiovascular y que tenemos que ser muy agresivos en establecer las medidas de control y de prevención secundaria. También el accidente cerebrovascular, que es 4 veces más frecuente en personas con diabetes, y no olvidar el ataque isquémico transitorio, que muchas veces es un aviso de que puede venir más adelante un evento cerebrovascular mayor, y también tenemos que darle seguimiento a estas personas. Los factores de riesgo cardiovascular en diabetes actualmente se deben de ver como factores de riesgo agrupados, ya no cada quien por su parte, ya no este enfoque glucocéntrico, porque sigue pasando todavía que nos vamos a los niveles de glucosa y como que los niveles de presión, niveles de colesterol, la evaluación de la función renal nos quedamos todavía un poquito cortos. Hay que ver estos riesgos como riesgos agrupados, porque se deben de controlar todos estos factores, ya que todos impactan en la salud de las personas con diabetes. Por ejemplo, la obesidad aumenta la resistencia a la insulina, el hígado graso que puede progresar hacia cirrosis y cáncer, y también son muy importantes. El concepto que ya que expusieron y nos aclararon muy bien, debe de quedar se conoce ahora como salud cardiorrenal y metabólica o enfermedad cardiorrenal y metabólica, y esto simplemente hace referencia a la interacción que cada una de estas entidades por separado hace en la salud de las personas que tienen diabetes, ¿no? Es la interacción entre la enfermedad aterosclerótica, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal. Si no se abordan estas tres en su conjunto, pues podemos quedarnos cortos y no dar la protección adecuada a las personas con diabetes. Y ustedes pueden ver cómo en las guías de tratamiento ya se habla específicamente de fármacos con beneficios en salud renal y en salud cardiovascular, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y los agonistas del receptor de GLP-1, que si ustedes revisan las guías actualmente se seleccionan no tanto por el nivel de glucosa de una persona, no tanto por su nivel de descontrol, sino más bien por su perfil de riesgo. Es decir, que estos tratamientos se pueden iniciar desde el inicio, desde que se inicia el tratamiento de la persona con diabetes y no esperarse hasta ver si no hay respuesta en términos del control de glucosa. De hecho, incluso si el paciente está bien controlado con una terapia y no reciben agonistas del receptor de GLP-1 o bloqueadores del cotransportador sodio-glucosa, pero se beneficia porque tiene un perfil de riesgo al tener enfermedad cardiovascular, o al tener enfermedad renal o enfermedad metabólica asociada a hígado graso, uno puede hacer el cambio a estos fármacos. Obviamente los costos pues son una limitante, pero siempre hay que tratar de dar el tratamiento más óptimo a los pacientes. Vamos a hablar de prevención primaria en diabetes. Aquí podemos ver en esta lámina las indicaciones para tratamiento con estatinas, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, y vamos a repasar rápidamente lo que dicen las guías. Las guías de tratamiento dicen que en personas de 45 a 75 años sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica podemos dar una estatina de intensidad moderada. Intensidad moderada es atorvastatina a dosis de 20 miligramos, rosuvastatina a dosis de 10 miligramos o simvastatina hasta 40 miligramos. A eso se le llama estatina de intensidad moderada, más los cambios en el estilo de vida.
Para una persona de esa edad, 45 a 75 años, pero que ya tiene riesgo cardiovascular, alguno de los factores de riesgo, sea tabaquismo, sea hipertensión o alguna otra condición, se debe de usar una estatina de alta intensidad, pero aquí ya se establecen metas específicas, ¿sí? Se debe de tratar de reducir el colesterol LDL más del 50% con tratar de alcanzar el objetivo de un LDL de menor de 70 miligramos por decilitro. Y personas con más riesgo cardiovascular, todavía que tienen mayores factores de riesgo cardiovascular, es decir, personas que ya tuvieron un infarto, que ya tuvieron alguna revascularización, alguna amputación, que son los pacientes de mayor riesgo cardiovascular. Si con las dosis de estatina a dosis máxima tolerada no se logra la reducción del colesterol LDL a menos de 70 miligramos por decilitro, se puede agregar ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9 para lograr alcanzar estas metas y brindar la máxima protección. Ahora, para las personas adultas mayores de 75 años que ya toman estatina desde hace tiempo, pues ahí pues todos coincidimos que es razonable continuarla, ¿sí? No hay ningún problema que llegue a los 75, no está escrito en piedra que diga a los 75 años ya no hay beneficio. Pues, si el paciente ya la viene tomando, pues se la puede uno continuar si es que no tiene ninguna contraindicación. Pero también fíjense, mayores de 75 años, pacientes mayores de 75 años con diabetes, si uno analiza el riesgo que presenta la persona, ya sea porque tenga hipertensión, tabaquismo, es decir, que se determina que es una persona de alto riesgo cardiovascular, a pesar de que ya tenga 75 años, se puede discutir con el paciente sobre los beneficios y los riesgos y también sería razonable iniciar una estatina, pero de intensidad moderada, ¿sí? Discutiendo obviamente con el paciente cuál sería el beneficio de esta intervención, pero usualmente no, si el paciente ya tiene 75 años y no es de riesgo alto, pues no valdría la pena iniciar un tratamiento con estatina. Lo mismo, mujeres en edad fértil se deben de tener agentes hipolipomiantes antes de que se vaya a embarazar y evitar su uso si la persona no tiene un método de anticoncepción confiable. Con respecto a los agentes antiplaquetarios, la aspirina y el clopidogrel, las guías de tratamiento mencionan que se debe de administrar aspirina como prevención secundaria en diabetes y enfermedad cardiovascular ya establecida, porque en este caso, en prevención secundaria, la aspirina sí ha demostrado reducir los eventos cardiovasculares, no así en prevención primaria y en pacientes de bajo riesgo. ¿Sí? En pacientes que son alérgicos a la aspirina se puede usar clopidogrel 75 miligramos al día, y pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que tienen ya enfermedad coronaria establecida o enfermedad arterial periférica, se puede usar terapia combinada con aspirina e inhibidores directos del factor 10A a dosis baja. Como prevención primaria, no se ha visto el beneficio del uso de aspirina, pero lo mismo que en la lámina previa que hablamos de las estatinas en mayores de 75 años, también si tenemos un paciente que tiene muy alto riesgo cardiovascular y sobre todo después de discutir con ellos los riesgos que implica el uso de aspirina, se pudiera también platicar con el paciente, sopesar el riesgo y el beneficio, y también se podría utilizar como en prevención primaria. Pero les repito, no es lo usual iniciar aspirina, solo en casos seleccionados en prevención primaria estaría justificado iniciarla. Con respecto al cuidado de los pies, la neuropatía por diabetes es una entidad que se debe buscar también dirigidamente, se debe de hacer una evaluación anual. Yo diría más bien que en cada consulta de una persona con diabetes tenemos la obligación de revisar los pies para identificar neuropatía periférica y también neuropatía autonómica. Aquí la historia clínica es muy importante, buscar datos de que los pacientes manifiesten, ya sea de ardor en los pies, sensación disminuida en los pies, por ejemplo, náusea, vómito, en el caso de la neuropatía, la gastroparesia por diabetes,
o en hipotensión ortostática, taquicardia, mareo, en el caso de la hipotensión ortostática. Entonces, en el caso de la neuropatía de los pies, el pie para prevención de úlceras en los pies, se debe de evaluar la sensación de temperatura y la sensibilidad protectora con el monofilamento de 10 gramos, que esto nos avisa si hay daño en las fibras pequeñas, que son las primeras que se dañan por diabetes. También el hacer la evaluación de la sensación de vibración por medio del diapasón de 128 Hz, que nos habla de fibras grandes, que usualmente que nos habla de daño en fibras grandes, las cuales usualmente se afectan con diabetes de mayor tiempo de evolución. Quiero mencionar que el monofilamento y el diapasón son herramientas que se consiguen muy sencillamente, que no son costosas, pero que rara vez se ven en los consultorios que se usen. Y la verdad es muy importante evaluar la sensación protectora de los pies, ya que esto puede reducir el riesgo de úlceras. Aquí tomé una forma de evaluar los pies de una forma sencilla y en menos de un minuto. Esta lámina está tomada del catálogo del CAIPADI, que es del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Nutrición. Vean cómo de una forma muy sencilla podemos hacer una evaluación de los pies. Aquí les dejo en este link, hay un video de esta clínica CAIPADI que nos dice cómo hacer la evaluación de los pies en un minuto. O sea que muchas veces sabemos que los consultorios los tenemos llenos de pacientes, que tenemos poco tiempo para explorarlos, pero yo creo que los pies sí se pueden evaluar de forma eficiente en un tiempo corto. ¿Qué hay que ver en los pies? Tenemos que revisar el pulso pedio, tenemos que ver la humedad interdigital, tenemos que ver si hay hiperkeratosis que sean de riesgo y valorar el calzado que utiliza el paciente. Ya con estas 4 medidas uno puede empezar a sospechar si ese pie está en riesgo y se complementa con la evaluación de la sensibilidad protectora con el monofilamento y el diapasón. La neuropatía autonómica, la hipotensión ortostática da diferentes síntomas. El paciente puede presentarse con mareo, taquicardia en reposo, puede llegar hasta el síncope. En el caso de la gastroparesia, los pacientes manifiestan saciedad temprana. Otros datos de neuropatía autonómica puede ser la disfunción eréctil, la alteración o disfunción sudomotora, que puede dar cambios o alteraciones en la piel. Es muy importante que, sobre todo si el paciente tiene gastroparesia, tratar de evitar fármacos que aumenten los síntomas de gastroparesia. Sabemos que los análogos de GLP-1 pues tienen como efecto adverso principal pues la náusea, ¿no? Entonces esto pudiera aumentarle la náusea a estos pacientes. El tratamiento de la neuropatía autonómica son tan importantes las medidas no farmacológicas como las farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas, por ejemplo, en el caso de hipotensión ortostática tenemos que el paciente tenga una ingesta adecuada de sal, claro, no excesiva tampoco, pero sí lo suficiente para disminuir los síntomas, evitar los medicamentos agravantes, hacer los ajustes de los medicamentos antihipertensivos y las medias de compresión elástica pueden ser muy eficaces para reducir los síntomas. En el caso de la gastroparesia, la dieta picada en porciones pequeñas y hay que indicar a los pacientes que tienen que comer lento. Eso puede ayudar a disminuir los síntomas y mejorar el vaciamiento gástrico. La metoclopramida está aprobada por la FDA para el tratamiento de la gastroparesia diabética, aunque su uso se debe de limitar a 12 semanas por los efectos adversos. Y para otras complicaciones como la disfunción eréctil se puede usar inhibidores de la fosfodiesterasa o algunos otros aditamentos como las prótesis de vacío. Y en el caso de dolor neuropático, pues los gabapentinoides, la gabapentina, la carbamazepina y los antidepresivos como la duloxetina son fármacos eficaces para tratar el dolor de los pacientes. Con respecto a la enfermedad arterial periférica, también las guías ya mencionan que dirigidamente
si el paciente tiene diabetes y tiene más de 50 años, se debería de hacer un tamizaje cada 5 años para buscar enfermedad arterial periférica. La historia clínica aquí también es de mucha importancia para identificar datos como claudicación, cansancio en las piernas, que el paciente refiera mucho cansancio en las piernas o dolor en reposo, y el examen físico nos puede alertar con una disminución de los pulsos, retardo en el llenado capilar, cambios en la temperatura de las extremidades, cambios en la coloración de las extremidades nos pueden orientar. Si nosotros en la clínica identificamos alguno de estos elementos, ya sea por la historia clínica o por el examen a la exploración física, debemos referir a los pacientes con el cirujano vascular, con el angiólogo, para que le haga los estudios no invasivos para evaluar bien la circulación de las extremidades, ya sea con el índice tobillo-brazo o con el ultrasonido Doppler. No está de más recordar, y más en diabetes, que aún a la fecha y aún en México, que somos privilegiados porque no es como otros países que para que te hagan una química de 3 elementos, en otros países casi tienes que pasar un proceso de meses y te tienen que referir. Aquí en México, la verdad, somos privilegiados porque tenemos estudios de laboratorio muy disponibles. Es más, hasta una persona puede ir a un laboratorio y solicitarse sus laboratorios sin que un médico se lo pida. Digo que no es lo ideal, ¿verdad? Pero no es como en otros lugares. Pero fíjense, aún con toda esa disponibilidad de estudios, en México la vigilancia de los parámetros para reducir complicaciones se sigue haciendo muy poquito. Por ejemplo, la relación albúmina-creatinina, que ya nos explicaron la importancia de evaluarla, la evaluación oftalmológica y la revisión de los pies, en muchas series no alcanzan ni el 50% en las visitas de las personas a los consultorios. Es decir, nosotros como profesionales de la salud estamos obligados, si atendemos personas con diabetes, a mejorar estas cifras, porque se van a traducir en menos complicaciones para las personas, ya que la identificación temprana de la nefropatía, de la neuropatía y de la retinopatía sin duda mejoran el pronóstico de las personas. Bueno, de las causas del control deficiente pues son muchas. También otro aspecto que quiero resaltar es que en México no solo tenemos mucha diabetes, sino que la mayoría de los pacientes tienen descontrol. En la ENSANUD del 2002, más del 60% de los pacientes con diabetes que se encuestaron tenían más de 7% de hemoglobina glucosilada. Entonces, no solo tenemos mucha diabetes en México, sino que está muy descontrolada, y también ahí tenemos que impactar para mejorar esas cifras. Las causas de descontrol que se mencionan pues son múltiples, por ejemplo, una red de apoyo pobre, falta de motivación, baja de cobertura en servicios de salud, también hay una atención médica limitada, sabemos que hay sobresaturación de servicios, poco acceso a medicamentos, sobre todo los medicamentos que hemos hablado el día de hoy, agonistas de SGLT2, antagonistas del receptor SGLT2, del cotransportador sodio-glucosa, o agonistas de GLP-1. Sabemos que no todas las personas tienen acceso a estos medicamentos o a tecnologías que te permitan un mejor control de la enfermedad. De las estrategias que se han implementado en diversos centros, diversos hospitales para mejorar estas cifras son las clínicas especializadas en el manejo de diabetes, que dan una atención multidisciplinaria, como el CAIPADI, donde en una sola visita el paciente pasa a revisión oftalmológica, revisión dental, con el nutriólogo, con el psicólogo, en fin, y obviamente con el médico. También se han hecho estrategias manuales basados en guías de atención para el mejor control de la glucosa, y también se han hecho propaganda o educación en salud para que el paciente tenga un fortalecimiento en lo que es todo lo del autocuidado. Es muy importante que lo primero que tenemos que discutir cuando atendemos a una persona con diabetes es que no es solo que va a tomar un tratamiento y ya, porque también
pasa muchas veces que el paciente casi va por su receta a cada consulta y a veces le damos su receta en cada consulta, pero si no cumplimos las metas, aunque el paciente esté tomando su tratamiento, pues prácticamente es una pérdida de recursos. Tenemos que esforzarnos para que se logren las metas de control que han demostrado cambiar la historia natural de la enfermedad. ¿Y cuáles son estas metas de control? Muchas modificables por la alimentación, ya las mencionaron, no me voy a detener mucho, pero recordar que glucosa en ayuno antes de las comidas menor de 130, 2 horas después de comer menor de 180, hemoglobina glucosilada menor a 7, más o menos el contexto del paciente, triglicéridos menor a 150, colesterol LDL menos de 100 y en casos que se requiera menos de 70 de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, la presión arterial lo más cercana al 120/80 y hacer pues obviamente la relación albúmina-creatinina por lo menos una vez al año, la revisión de los pies, la evaluación dental y incentivar a los pacientes a que dejen de fumar. La importancia del buen control glucémico ha quedado demostrada en muchos estudios. Vean, aquí está en esta lámina los resultados del estudio UKPDS. Vean cómo por cada 1% de reducción en la hemoglobina glucosilada se redujo 37% el riesgo de enfermedad microvascular y 14% el riesgo de infarto agudo al miocardio, tanto fatal como no fatal. Entonces sí es muy importante tratar de lograr las metas de control. Con respecto a este beneficio del control de la glucosa no solo se ha visto en el UKPDS, varios estudios como el DSCT, el Kumamoto, se han visto que beneficios en términos de reducción de enfermedad cardiovascular cuando se tiene un control intensivo, pero no solo los eventos microvasculares han resultado con una reducción cuando se controla un paciente, sino que también otros estudios más recientes como el ACOR, el ADVANCE, el de veteranos, también han visto que el control intensivo de la glucosa impacta en los eventos macrovasculares y nuevamente aquí entran, y no está por demás mencionar que los agonistas del receptor de GLP-1 y los bloqueadores del cotransportador sodio-glucosa han tenido beneficios cardiovasculares y renales independientes de la hemoglobina glucosilada. Por eso yo les decía hace un momento que aunque un paciente esté bien controlado, pero que si su perfil de riesgo nosotros observamos que hay beneficio de iniciar estas terapias, se puede hacer el cambio sin ningún problema. A mí me gusta mucho citar este estudio, que es el estudio Luca-Head, cuyo objetivo era ver si por medio de cambios en el estilo de vida, una implementación de un programa intensivo de ejercicio, de actividad física y de alimentación, se lograban prevenir los eventos cardiovasculares en personas con diabetes y obesidad. Aunque el objetivo primario no se logró, sí este estudio nos dio datos muy interesantes y nos demostró que hay beneficio de comer bien y hacer ejercicio en las personas con diabetes. También ahí se evaluó esto que se menciona como los reemplazos de alimento, se les dio una fórmula especializada para diabetes, el tipo de estos shakes que hay varios sin glucosa, como reemplazo de alimento, es decir, los pacientes podían en lugar de cenar tomarse uno de estos shakes sin azúcar como reemplazo de alimento y ahorita les voy a mostrar los resultados. Vean ustedes, aunque no se logró el objetivo primario de este estudio, vean cómo fue un estudio muy largo, vean ustedes cómo la reducción de peso en el primer año fue muy buena, aunque después hubo un aumento en el peso, pero vean cómo a lo largo del tiempo el tratamiento del grupo de control intensivo, donde se les dio orientación, asesoría semanal, un incremento en actividad física por medio de un experto en ejercicio y una dieta para que tuviera una pérdida sostenida de peso del 7%, vean cómo después en el seguimiento jamás se volvieron a juntar las líneas, no se juntaron las curvas y eso habla que hay memoria metabólica, que hay un beneficio a largo plazo de implementar cambios intensivos en el estilo de vida. Lo mismo la mejoría que se observó con la capacidad física de las personas. Vean, en el seguimiento tampoco se juntaron estas curvas y lo mismo pasó con la
circunferencia de la cintura-cadera y con la hemoglobina glucosilada a lo largo del tiempo. Y con respecto a los reemplazos de alimentos, vean ustedes cómo las personas que a lo largo de un año hicieron más reemplazos de alimentos, pues tuvieron una muy buena pérdida de peso, vean, 11.2% de peso, similar a lo que se está viendo con otros fármacos que usamos en la actualidad, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, pues ya se mencionó, actualmente la atención en diabetes tiene que ser centrada en el paciente. El médico únicamente tiene que ser un guía, un facilitador, y el paciente debe de estar muy metido en su tratamiento, tomar decisiones con metas realistas. Yo resaltaría eso de las metas realistas, metas que no desmotiven al paciente. Tenemos un paciente que pesa 110 kilos y cuando le decimos en la consulta que debe llegar a los 60, 65 kilos, pues obviamente eso no es realista y obviamente eso tal vez puede impactar de forma negativa en la motivación del paciente, pero muy diferente si le decimos vamos a tratar de llegar abajo de 100. Esa es la meta, abajo de 100. Y créanme que abajo de 100, un paciente que pesa más de 100 kilos como meta inicial es mucho el beneficio que para su salud que va a tener en el futuro. Y lo que sí no se debe de hacer es, como médicos, la inercia terapéutica, estar viendo que hay descontrol, que no se logran las metas y simplemente llenar la receta nuevamente, pues eso tampoco da beneficio a las personas. También no olvidar que las personas con diabetes pues también tienen que hacer sus prevenciones como cualquier persona de inmunizaciones, ¿no? Ahorita que ya viene en octubre, acuérdense que salen las nuevas vacunas, COVID, influenza, ¿sí? Vacunar contra neumococo, contra herpes zóster, ¿sí? De acuerdo a edad y sexo, también hacer el tamizaje de cáncer apropiado de acuerdo a edad y sexo del paciente, referir a los pacientes para dejar de fumar. El INER tiene un curso muy exitoso contra el tabaquismo, mandar al paciente al oftalmólogo, a su revisión odontológica, con el podólogo, en fin. Y pues no olvidar, ya nos presentaron calculadoras de riesgo cardiovascular, una muy buena. En realidad pueden usar la que quieran, pero sí hay que evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes para no dejar este punto sin cubrir. Y finalmente, como dicen, podemos reiterar, ya que es un tema muy relevante, más del 60% de las personas con diabetes tipo 2 tienen enfermedad esteatóxica del hígado asociada a disfunción metabólica y también rara vez se calcula el FIB4, que la doctora Cecilia ya nos dijo que se calcula de una forma muy sencilla. Las calculadoras están disponibles en línea, metes la edad, metes el nivel de transaminasas, metes las plaquetas y te da un índice. Si el índice es mayor de 1.3, el paciente tiene que ser referido para una elastografía, para un fibroscan, para determinar su riesgo de fibrosis, su grado de fibrosis. Aquí quiero mencionar que F1, F2 son reversibles. Es decir, si el fibroscan nos dice que el paciente ya tiene un grado de fibrosis 1, fibrosis 2, ahí es un paciente donde se beneficia mucho de la pérdida de peso, ya sea por dieta, ejercicio, agonistas del receptor de GLP-1 o incluso cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque la fibrosis grado 2 todavía es reversible. La fibrosis, y como bien lo mencionó la doctora Cecilia, con F2 hay que referir al gastroenterólogo, al hepatólogo para continuar con el manejo. Y bueno, pues eso sería todo mi mensaje. Agradezco su atención.